Hola, te habla Ángel García Banch. Este video es muy simple. Este video es para que lo compartas en este instante. Número uno. Número dos, me sigas en mis redes sociales, pero sobre todo guardes este video para cuando se dé lo que va a ocurrir con certeza, un desplome en el mercado bursátil. Es decir, la idea es que tú guardes este video para que lo saques más adelante y digas, Ángel García Banch lo planteó y no solamente lo planteó, sino que dijo que era muy fácil de pronosticar. ¿Ok? Y entonces en ese momento vayan a mi página, ¿verdad? Mi sitio de Camino a la Riqueza, ¿ok? Que se consigue en Google, mi sitio, y puedan ver lo que yo tengo allí para ustedes, para que aprendan de finanzas y puedan ustedes hacer estos pronósticos también. Fíjense, es muy simple. Yo voy a explicar esto como se lo explicaría a mi hijo de 6 años. Imaginen un embrión, un feto, un bebé, un niño pequeño, un preadolescente, un adolescente y un adulto ya de 21 años. Las tasas de crecimiento se desploman, es decir, el embrión crece a la máxima de todas las velocidades posibles. El feto ya un poco menos, el bebé un poco menos, el niño un poco menos, el preadolescente, el adolescente, hasta que se llega a los 21 años y ya después no se crece sino un ritmo natural. Sumas tono muscular, grasas, etcétera, pero ya no puedes ir a las velocidades que ibas cuando eras un embrión. Igual ocurre con una empresa tecnológica como Nvidia, que ha estado por 30 años, 3 décadas, 31 años, de hecho, en nuestras vidas, en nuestros monitores. Después ha sumado los chips, ha sumado realidad virtual. Y bueno, se supone que cuando sale la versión pública de la inteligencia artificial y ellos anuncian, se meten en el negocio de la inteligencia artificial, van a tener unos ambientes para desarrollo, pruebas y para entrenamiento de inteligencia artificial. Y bueno, la compañía, como un joven de 21 años, se dispara de tamaño. Imagínense que crezca en tamaño 6 veces. Esto no tiene sentido. Es decir, puede venir mucha inteligencia artificial a cambiar el mundo, pero no lo va a cambiar en una empresa de 31 años, lo va a cambiar en una empresa de 0 años, un startup, un embrión. Es un problema matemático, no hay que romperse la cabeza, no tenemos que abrir el balance ni el P&L de Nvidia, no tenemos que ver el estado de ganancias ni nada, ni los prospectos, ni absolutamente nada. Esto es un tema meramente matemático. Algo muy grande, gigantesco, como es esta empresa, no puede crecer 6 veces en 16 meses lo que creció en 31 años. No puede ser, no tiene sentido. Esto está sobrevaluado, igual que las cripto y el resto de las tecnológicas, esto está sobrevaluado. No tengo que ver prospectos, no tengo que ver P&L, no tengo que ver balance, no tengo que ver nada. Es un simple, digamos, argumento matemático. Las matemáticas no fallan. Por supuesto, yo conozco el negocio y lo he revisado por dentro. Todos lo conocemos, de hecho no es algo que no sea público. Ese no es el tema. El tema es que matemáticamente no hay que profundizar mucho. A simple vista es obvio. Un joven de 21 años no se puede multiplicar 6 veces de tamaño, eso no existe. Ahora, un embrión de 0 años de edad sí que puede. ¿Okay? Eso lo puede hacer una startup por supuesto, en 16 meses con mucha mayor razón, pero lo puede hacer en 3 meses, o sea, multiplicarse por 6 en 6 meses, ese tipo de cosas. Pero matemáticamente esto es imposible, porque además, para que ustedes entiendan, el horizonte de inversión en bursátil va de 5 a 10 años. Para hacer las evaluaciones. Entonces, tú tienes que traer a valor presente el flujo de caja descontado de esos beneficios empresariales que vienen en camino por la introducción de esta cuarta línea de negocios, que es la inteligencia artificial. Entonces, para poder hablar de 6X, tiene que ser el caso de que ese flujo a los próximos 5 o 10 años tiene que aumentar como, qué sé yo, 30, 40X para que a valor presente sean 6X. ¿Ok? Es así de simple. Y esto es imposible, matemáticamente es imposible. ¿Qué explica esta sobrevaluación? Bueno, si subvaluación es estar por debajo del valor y sobrevaluación es estar por debajo, por encima del valor fundamental. ¿Qué es el valor fundamental? Bueno, el valor fundamental es el valor que se puede explicar, sí, por la introducción en este caso de esta cuarta línea de negocios, que es inteligencia artificial, pero no por otros elementos. Es decir, es por lo fundamental. Entonces, y además hay que tomar en cuenta que la tasa de
exigida por el inversor en estos momentos para evaluar un activo muy superior, porque las letras del Tesoro están ahora en 4,83%, las de un año. Entonces, ¿qué significa eso? Que meter el dinero seguro paga 4,83% interanual. Cuando la tasa libre de riesgo pasa de cero, como pasó a 4,83, casi 5%, bueno, ¿qué significa? Que el precio de las letras cae, y si el precio del activo seguro cae, imagínense el precio de los activos riesgosos, tiene que desplomarse, pero sin embargo está pasando todo lo contrario. Por supuesto, porque coincide con la historia de la inteligencia artificial. Pero ¿puede explicar esta historia de la inteligencia artificial aumentada por 6x? Matemáticamente, ya hemos dicho, es imposible, no es viable. En esta propia compañía hace 31 años hubiese sido viable, porque era pequeña. Entonces la base de comparación para crecer 6x, al ser pequeña, daba matemáticamente los números. Pero con un monstruo que en octubre del 22, yo no sé en qué valuación tenía, pero seguramente estaría entre 200 y 300 mil millones de dólares. Crecer 6x es una simple imposibilidad. Entonces vamos a explicar cómo ocurre esto, por qué ha ocurrido esto. Bueno, es muy sencillo. Hay piscinas de liquidez. ¿Ok? Hubo un cambio en la política monetaria a partir de 2008-2009 que condujo a piscinas de liquidez. Se están recogiendo ya, pero hay piscinas de liquidez. El ratio de liquidez contra producto está en 74%, cuando la norma histórica ha sido siempre un 60%. Es decir, hay 14 puntos de liquidez sobre estos 28 billones de dólares aproximadamente, o unos 4 billones de dólares más en el sistema. Pero no están en tu bolsillo, no están digamos, en cualquier sitio. Esa liquidez ha ido a parar a presionar ciertos precios muy específicos, que son precisamente criptos, Bitcoin y criptos, y tecnológicas. Aquí yo estoy solamente dando un ejemplo, pero este ejemplo aplica para las demás. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque la política monetaria de los bancos centrales cambió. ¿Cuándo cambió? En el 2008-2009. En aquel entonces los hogares estaban metidos en problemas, sus balances estaban destruidos porque tenían unos activos desplomándose, bienes raíces, y unos pasivos que se mantenían fijos en términos de dinero, y además las tasas que tenían que pagar, las cifras mensuales a pagar, las cuotas se disparaban. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Inventó un nuevo instrumento de política monetaria, que ya no es ir al mercado monetario a fijar el tipo de interés de corto plazo de referencia para que se determine el tipo de interés de las letras en el interbancario, sino es ir ya no solamente al mercado monetario, sino al mercado de capitales a fijar el tipo de cambio de largo plazo. ¿Por qué? Porque inicialmente querían ir a controlar el hipotecario y querían ir o sea, que bajara el tipo de interés hipotecario de inmuebles, ¿verdad? Y además después se dan cuenta que están causando efectos riqueza positivos, que se disparan las bolsas, es decir, de haber caído el Dow de 14.000 puntos, cada 7.000, y entonces después se restauran las 14.000 y empieza a subir y a subir y a subir. Entonces se recupera la bolsa, etcétera, y se producen efectos riqueza positivos. La gente se siente rica, empieza a consumir más, a gastar más, y la economía se motoriza, y no llega la inflación al mercado de trabajo ni al mercado de bienes y servicios, en los mercados reales, sino hasta después de la pandemia, cuando sí se ha empezado a cambiar la política monetaria, poco a poco, lentamente, pero se ha empezado a cambiar. Aunque algunos dicen que no tan lentamente, pero ya se está cambiando la política monetaria, y ahorita viene extracción. Estas piscinas de liquidez van a salir del juego, y cuando salgan, la historia de la inteligencia artificial se alineará con una evaluación consistente con esa historia, y no con una evaluación que tiene un componente fundamental más un componente de liquidez, que, insisto, no ha ido a cualquier sitio, ha ido al mercado de capitales. O sea, cuando el Banco Central se metió en el mercado de capitales a comprar bonos de largo plazo de tesorería y mortgage-backed securities, ¿a dónde fue? Al espectro de riesgo alto en los portafolios, es decir, a los mercados no de dinero, no de cuasi dinero, sino los mercados de capitales. Entonces, quien recibió esos dineros, ¿qué hizo? Fue a inflar los mercados de capitales. Con la ganancia de capital fue a inflar aún más los mercados de capitales, y pararon estos dineros aquí, están aquí.
Ahora, eso puede cambiar de un día para otro cuando cambie la preferencia por la liquidez, cuando la gente empiece a sentir algún miedo sobre el futuro, sobre que, por ejemplo, estos beneficios empresariales no se pueden disparar 40x para que a valor presente puedan explicar 6x a lo largo de ese horizonte de inversión como tal. Cuando la gente se dé cuenta que esos beneficios empresariales no llegan como se estaban esperando, va a haber corrección. Eso lo vamos a ver próximamente. Y por supuesto, en un contexto en que los tipos de interés van a seguir permaneciendo altos, aunque se disminuyan un poco y se va a seguir extrayendo liquidez. Entonces, bueno, yo espero que esto sea, digamos, suficiente para convencerles. Por supuesto, el mercado puede mantenerse irracional por un buen tiempo. Esos dineros tienen que parar a algún sitio. Y por ahora están allí. Cuando cambien las condiciones, cuando cambien las expectativas de esos dineros en los portafolios, se van a mover a otro sitio y van a corregir los precios de forma muy distinta y la banca central va a extraer liquidez. Porque cuando se vaya ese dinero, esos 4 billones de dólares, se vaya al mercado monetario, ¿qué va a pasar? La tesorería con sus letras, ¿verdad? Va a recoger ese dinero. Porque eso es lo que pasa cuando ocurre miedo. Cuando ocurre miedo, la gente sale de lo riesgoso, de lo poco mercadeable, de lo muy específico, como estas acciones, y se mete en lo muy líquido, muy mercadeable y de bajo riesgo de precio, como son las letras. ¿Ok? Es decir, sale del mercado capital y se mete en el mercado monetario. Y entonces, ¿qué va a pasar allí? Tesorería va a recoger y inflar los esterilizadores del Banco Central, es decir, llenar su cuenta de depósitos para pagarle al Banco Central precisamente los vencimientos de los bonos que compró en el mercado de capitales. Entonces, bueno, ya ustedes saben, simplemente saquen este video cuando las cosas ocurran, cuando ocurre el desplome bursátil, no es caída bursátil, es desplome bursátil, cuando corrijan las preferencias por la liquidez, cuando corrijan los portafolios, y eso puede ser con cualquier mala noticia, el solapamiento de malas noticias, que es lo que va a venir próximamente. Mi nombre nuevamente es Ángel García Banch. Yo los invito a que vayan a Camino a la Riqueza. Pueden googlear, digamos, hasta conseguir garciabanch.thinkific.com, mi sitio de finanzas y emprendimiento, y ahí van a conocer más de mí y sobre mis productos. Sobre todo, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a poder explicar las cosas tan sencillamente como lo he hecho yo el día de hoy. Un adulto de 21 años no puede crecer 6 veces. Las matemáticas no fallan. Un embrión sí. Cuando la base de comparación es pequeña, 6x no es nada. Pero cuando la base de comparación es la de máximo tamaño, como es una Nvidia a octubre del 22, ¿verdad? Tamaño gigantesco de 200, 300 mil millones de dólares, por supuesto que multiplicarse por 6 es imposible. Que los beneficios empresariales de una startup se multipliquen por 6 es totalmente viable, lógico y esperable. Pero eso habría sido hace 30 años, no ahorita, en el 2024. Síganme en las redes sociales, guarden este video, compártanlo y sobre todo sáquenlo cuando puedan decir Ángel García Banch lo pronosticó y lo explicó de forma sencilla.